Kicillof busca plata, lo sabemos todos, más que nada para su campaña presidencial, para poder hacer populismo, pero también se le suma algo más, y es, tiene que pagarle a Nación unos 5.500 millones de pesos. Sí. Bueno, esto viene por dos locomotoras, lo cual vamos a verlo, pero también vamos a ver de dónde quieren sacar plata. Porque claro, llenar más a impuestos a la gente en Buenos Aires y ya no es opción porque tenemos una carga impositiva bestial en esa provincia. Bueno, opción 2, emitir, pues una provincia puede emitir a lo sumo cuasi moneda, no moneda, por lo tanto no es opción, nos quedaría deuda, pero la provincia de Buenos Aires ya ha tomado deuda, además esto pasa por el Congreso, así que difícilmente pueda hacerlo. Así que hay que buscar otra alternativa. Le saquemos plata a Mercado Libre, unos 1.800 millones de pesos, porque claro, encontramos 10 cláusulas que van en contra del consumidor. Vamos a verlo. Pero como siempre, hola, soy Rodolfo, espero un excelente día. La primera cláusula hace referencia a intermediación en cobro de tarifas. Y a ver, puede sonar mal, pero también hay que considerar cómo se maneja Mercado Libre. Primero, vos haces una compra, por ejemplo, por lo tanto, Mercado Libre hace de intermediario para que esa compra, una vez que a vos te llegó, libere la plata. Además, depende cómo sea la opción de la persona que ha vendido, si lo va a recibir en el momento, en 15 días, en 60 o en 90, va a depender. Y eso va a depender cuánto le van a cobrar a la hora de recibir. Así que esto técnicamente no es predatorio porque ya está aclarado todo. Y también se explica el por qué se utiliza de intermediario. Si algo falla, si el vendedor nunca manda el producto, se puede pedir un reembolso y listo, la plata la tenés. Punto. Esto lo hace muchísimo las empresas, sobre todo que se manejan en ámbito digital. Ejemplo, Steam. Steam hace exactamente lo mismo. Aceptación tácita en modificaciones de contratos. Esto es más discutible, pero claro, esto, vos ya firmaste el contrato a la hora de empezar a vender. Traslado de responsabilidad al usuario por el uso no autorizado de la cuenta. Claro, porque claro, ¿tendría Mercado Libre la culpa de que uses mal la cuenta? No. Sos el responsable de tus propios actos. Y podríamos ir una a una y más de uno dirá, ya vas a defender a Mercado Libre. No, para nada. Hay dos que, compadre, tienen que cambiarlas sí o sí si quieren realmente no tener problemas con defensa del consumidor. Una es exoneración de la responsabilidad de la empresa por fallas técnicas. Acabamos de decir que utilizabas mal tu cuenta en Mercado Libre, bueno, jodete, compadre, tenés que hacerte cargo de tus propios actos. Pero claro, una falla técnica de la empresa no tiene la responsabilidad el consumidor. Por lo tanto, la empresa tiene que hacerse cargo de sus propias cagadas. La cosa como son. Si uno se va a hacer cargo de sus propias cagadas, el otro también tiene que hacerse cargo de sus propias cagadas. Ese punto sí es un tanto predatorio hacia el consumidor. Y la otra es fijación de jurisdicción exclusiva, lo que dificulta el acceso a la justicia para el consumidor. Esto también es cierto, porque claro, pensalo de esta forma. Te venden algo de la otra punta del país y ¿cuál jurisdicción vale? ¿Cuál? ¿La nacional? ¿La de la provincia de origen del producto? ¿La de llegada del producto? ¿Cuál? Es un quilombo y generalmente terminan en callejones sin salida donde nadie sabe qué hacer y todos se tiran la pelotita. Esto también es cierto. Pero más que por una cuestión de mercado libre, esto ya pasa por una cuestión de la justicia, cómo está organizada. Pero son detalles. Esto nos lleva, no le van a sacar 1.800 millones de pesos ni a patadas, pero sí es una buena estrategia para tratar de pagar los 5.500 millones de pesos que deben por dos locomotoras desde la provincia de Buenos Aires hacia Nación. Pero dos locomotoras no valen 5.500 millones de pesos, no lo valen. ¿Por qué es tanta guita y desde cuándo es esto? Esto deriva en dos cosas. La primera, más reciente, que Kicillof yendo a la Corte Suprema pidiendo por favor que reviertan el fallo anterior, porque claro, el fallo anterior dice, che, la provincia de Buenos Aires tiene que pagar casi 4 millones de dólares a Nación, lo cual quieren que lo reviertan. Lo segundo es ir un poco a la historia. 1999, agosto para ser exactos, donde Nación le presta dos locomotoras a la provincia de Buenos Aires. Hasta el año 2000 supuestamente, gobierno de Rucauf. Pero acá viene un detalle. Una de las cosas que se mencionaba en este contrato era, si no devolvés las locomotoras y se vence el plazo, por cada día extra que vos tengas las locomotoras, me tenés que pagar $1.000 por día. Ahora, el gobierno de Rucauf no devolvió las locomotoras y tampoco pagó esos $1.000 diarios por tener dichas locomotoras. Pasado el tiempo, las locomotoras ya no tenían utilidad porque cerraron y ya no tenían ningún tipo de utilidad y por lo tanto quedaron tiradas y olvidadas a su suerte. Pero claro, no las devolvieron y por lo tanto esos $1.000 diarios seguían acumulándose. Llegando de esta forma al gobierno de Vidal, año 2017, donde se dice, che, toma, esto es tuyo. Te devuelvo las locomotoras, dejen de romper las pelotas. Esto nos lleva a pensar, bueno, desde el año 2000 hasta el 2017 se acumularon $1.000 diarios de deuda de provincia a nación. Pero de esto puede surgir una duda muy razonable, y es, si la provincia de Buenos Aires tiene dos locomotoras que pertenecían a nación,
y por cada día que las tengan suman $1000 de interés y ya no les estaban utilizando, ¿no era más fácil levantar el teléfono y decir, vengan a buscar sus 2 locomotoras porque no queremos seguir acumulando intereses? ¿No es más fácil? Pues aparentemente para el kirchnerismo no. Una de las cosas que mencionan, y sí, van a utilizar muchos tecnicismos porque mientras menos entienda la gente, mejor para ellos, pero simultáneamente mantuvo el mecanismo de conversión monetaria construido sobre el presupuesto fáctico contrario, o sea, la inexistencia de restitución hasta la fecha de liquidación. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, lo que esperaban tener que pagar no iba a ser tanto, les chupaba un huevo, porque claro, si utilizamos el tipo de cambio de diciembre de 2017, cerca de 30 pesos, pues no es tanto, pero claro, el fallo dijo no vamos a utilizar el tipo de cambio de diciembre 17, vamos a utilizar el tipo de cambio que tenemos hoy, febrero 2026. Por lo tanto, en vez de tener un tipo de cambio a 30 pesos que ellos estimaban, fue a 1415 pesos. Se le fue los números a las nubes. Entonces dicen, che, no, pará, eso es impagable. Lo que no hubiera pasado de haber hecho las cosas bien. Pero acá viene otra cosa. Pero aún así, seguir sumando intereses, ¿para qué, verdad? Bueno, ¿qué pasa si yo te digo, resulta que podrían haberse ido siglos acumulando intereses y según lo que ellos calculaban pagar, no iban a pagar absolutamente nada prácticamente? Resulta que los abogados defensores de la provincia de Buenos Aires dejan esto en claro. Desconocen las normas federales como la ley 25.561 que dispuso la especificación de obligaciones de contratos administrativos a la relación de $1 peso, $1. O sea, por más de que me haya firmado el contrato en 1999 con intereses diarios en dólares, lo vamos a especificar con la relación de 1 a 1 sin importar el tipo de cambio, la inflación ni ningún otro factor. Por lo tanto, te lo devolví en el año 2017, en diciembre del 17. Por tanto, esos 4 millones casi de dólares que te tengo que pagar, en realidad son casi 4 millones de pesos. Por lo tanto, si yo vendo esas locomotoras como chatarra, junto de sobra la guita. Esa es la intención que tenían. Pero claro, después del fallo de, no compadre, se mantiene el contrato original, pasó a ser dólares y utilizar el tipo de cambio actual para devolver la guita. Están desesperados. Pero llevan este argumento al absurdo diciendo, no, a ver, tenemos que pagar una fortuna. Mientras la deuda principal e intereses reconocidos ascienden a poco más de 3.3 millones de pesos, recordemos, especificación obligatoria y el tipo de cambio 1 a 1, por eso le da este número. La cláusula penal mediante el mecanismo cuestionado supera los 5.500 millones de pesos. Claro, porque se utiliza el tipo de cambio de febrero 2026, que no es 1 a 1, son 1.415 a 1. La magnitud de la diferencia evidencia por sí sola la pérdida absoluta de razonabilidad. No, porque si vos te pones a pensar esto, firmaste un contrato de $1000 por día mientras no devolvieras las locomotoras, tendrías que devolver el equivalente a dólares en ese tiempo. Por lo tanto, no puedes utilizar un tipo de cambio que estaba en el año 2000 si estabas pagando esto en el año 2026. Tampoco sería lo mismo si cuando devolviste las locomotoras en diciembre de 2017 decidieras haber pagado en ese momento. Pues si pagabas en ese momento tenías que utilizar el tipo de cambio de ese momento. Pero claro, devuelvo las locomotoras y quiero utilizar el tipo de cambio del año 2017, cuando eso sería una pérdida enorme en términos reales de lo que tenés que devolver. Por tanto, vos lo que tenés que hacer es, debes esto. ¿Cuánto debo en términos reales? Porque así lo firmaste. Tenés que devolver en términos reales. Y lo más cercano es el tipo de cambio que se utilizó por parte de la justicia, febrero 2026. Pero este intento de estafa, ellos mismos lo explican. No se cuenta con disponibilidad de recursos de la partida presupuestaria específica para afrontar dicho gasto en lo inmediato. Perfecto, no tener la plata. No es motivo para decir, no mantengamos la convertibilidad cuando nos conviene, cuando no es una porquería. No, a ver, no tengo la plata, compadre. Financiámela. Negociemos. Se acabó, se soluciona. No es motivo para querer estafar a otro. Bueno, en fin, si te gustó no olvides suscribirte, dejar tu comentario y si quieres ayudar más al canal puedes ver la descripción para ver cómo hacerlo. Muchísimas gracias a los miembros y hasta la próxima.